Antes del Antiguo Testamento. Dios vive en el cielo, es nuestro Padre Celestial, y antes de venir a la tierra nosotros vivimos en el cielo con Él. Vivimos allá por mucho tiempo, y Él nos enseñó muchas cosas. En el cielo no teníamos cuerpos de carne y hueso, sino que teníamos cuerpos espirituales. Nuestros cuerpos espirituales se parecían a los cuerpos de carne y hueso que tenemos ahora. Éramos los hijos espirituales de Dios. Un día nuestro Padre Celestial habló a todos sus hijos y nos dijo que crearía un mundo para todos nosotros. Nos dijo que deberíamos venir a la tierra para obtener un cuerpo de carne y hueso. Dios dijo que en la tierra seríamos probados y deberíamos obedecer sus mandamientos, pero que Él no nos obligaría a obedecerle, pues deberíamos elegir por nosotros mismos. Dijo que si obedecíamos sus mandamientos, regresaríamos a vivir junto a Él. Dios eligió a algunos espíritus justos para que le ayudaran en la tierra, porque Él sabía que serían obedientes. Estos espíritus serían profetas y líderes. Dios dijo que uno de sus hijos salvaría a la humanidad, que vendría a la tierra y moriría por todos nosotros. El Hijo de Dios, Jesucristo, dijo que Él vendría a la tierra y moriría por nosotros. Él obedecería a Dios. Luego otro hijo habló y dijo que Él vendría a la tierra, pero quería tener el poder de Dios. Su nombre era Lucifer, pero Dios eligió a Jesucristo, por lo que Lucifer se enojó. Lucifer habló con los hijos de Dios porque quería que le obedeciéramos. Dijo que nos haría ser buenos, que no podríamos elegir y que nos llevaría a todos de regreso al cielo. Muchos espíritus siguieron a Lucifer y no obedecieron a Dios. Dios estaba muy triste y mandó a Lucifer y a los que lo seguían a que se fueran del cielo. Ellos no podrían tener cuerpos de carne y hueso, y no podían regresar al cielo. Lucifer los guiaría y su nombre en adelante iba a ser Satanás o el Diablo. Jesús crea la tierra. Llegó el momento de crear la tierra, y nuestro Padre Celestial eligió a Jesucristo para que lo hiciera. Dios le dijo a Jesucristo cómo crearla, y Él la hizo en 6 días. Los días eran mucho más largos que nuestros días actuales. El primer día Jesús hizo la luz, la llamó día, luego hizo la obscuridad, y la llamó noche. En el segundo día, Jesús dividió las aguas. Parte de las aguas estaba en la tierra y parte en las nubes del cielo. En el tercer día, Jesús secó la tierra e hizo crecer la hierba y los árboles. Hizo crecer todas las plantas. En el cuarto día, Jesús hizo el sol. Luego hizo la luna y las estrellas. En el quinto día, Jesús puso peces en el agua y también hizo a los pájaros. En el día sexto, Jesús hizo todos los otros animales. Hizo vacas y caballos y perros, también ciervos y leones y tigres. Luego Jesús creó al hombre. Ese hombre fue el primero en la tierra, y su nombre fue Adán. Adán se parecía a Jesús y al Padre Celestial, y vivía en un hermoso jardín que se llamó el Jardín de Edén. Como Adán estaba solo en el jardín, Jesús hizo una mujer. Se llamó Eva, y fue la esposa de Adán. Jesús dijo a Adán y a Eva que cuidaran el jardín y que tuvieran hijos. Jesús miró hacia todo lo que había hecho
y encontró que era bueno. En el día séptimo descansó. Adán y Eva. Adán y Eva vivían en el jardín de Edén, y Dios y Jesucristo venían a conversar con ellos. En el jardín había muchos árboles, y Dios les dijo a Adán y a Eva que podían comer de los frutos de todos de ellos, menos de uno. Este era el árbol del bien y del mal. Si comían el fruto de este árbol, sabrían lo que era bueno y lo que era malo. Pero tendrían que abandonar el jardín de Edén. Si no comían, podrían permanecer siempre en el jardín de Edén, pero Dios les dijo que podrían escoger según su voluntad. Un día llegó Satanás, el diablo, al jardín de Edén, y le dijo a Eva que podía comer del fruto del árbol del bien y del mal. Eva le dijo que Dios les había pedido a ella y a Adán que no comieran de él. Satanás dijo a Eva que el fruto era muy bueno y que la haría sabia, que la haría saber la diferencia de lo bueno y de lo malo. Eva escogió comer de ese fruto. Eva le dijo a Adán que había comido del fruto y que tendría que abandonar el jardín. Luego le dio a Adán de la fruta y él comió. Dios vino a ver a Adán y a Eva, pero como ellos no habían obedecido, se asustaron y corrieron a esconderse. Dios habló con ellos y les preguntó si habían comido del fruto del árbol del bien y del mal. Le contestaron que Satanás les había dicho que comieran, y ellos habían comido. Dios les dijo que debían abandonar el jardín de Edén. No podrían vivir más allí. Así es que Adán y Eva se fueron de Edén. Adán y Eva tuvieron que trabajar mucho para obtener sus alimentos. Envejecieron y sabían que algún día tendrían que morir. Adán y Eva supieron lo que era bueno y lo que era malo. Tuvieron hijos y a veces eran felices y a veces estaban tristes. Dios dio mandamientos a Adán y a Eva, y les dijo que oraran a Él. Le dijo a Adán que le ofreciera sacrificios, para lo cual Adán mataba un animal y lo quemaba en un altar de piedra. Un ángel visitó a Adán y le dijo que algún día Jesús sacrificaría su vida por nosotros. Dijo que ese sería su regalo para nosotros. Los sacrificios ayudaron a que Adán y Eva pensaran acerca del sacrificio de Jesús. Adán y su familia. Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Uno de ellos se llamaba Caín y trabajaba en el campo. Él amaba a Satanás más de lo que amaba a Dios. Adán y Eva tenían otro hijo llamado Abel, quien estaba a cargo de las ovejas. Él obedecía los mandamientos de Dios. Caín era malo y estaba enojado con Dios y con Abel. Un día, cuando Caín y Abel estaban en el campo, Satanás le dijo a Caín que matara a Abel, y Caín mató a su hermano. Aun cuando Dios sabía que Caín había matado a Abel, le preguntó dónde estaba su hermano. Y Caín le contestó con una mentira. Le dijo que no sabía. Dios le dijo que sabía que él lo había matado. Y Caín le dijo que Satanás le había dicho que lo hiciera. Dios le dijo que sería castigado por haber matado a su hermano Abel. Caín ya no podía estar más con Dios.
Él y su esposa se fueron a vivir a otro lugar, y algunos de sus hermanos se fueron con él. Caín y sus hermanos tuvieron familias numerosas, pero no obedecieron los mandamientos de Dios, por lo que llegaron a ser muy inicuos. Set fue uno de los hijos de Adán y Eva. Era un hombre bueno y enseñó a sus hijos a amar a Dios. Y también les enseñó a leer y a escribir. Tenían el sacerdocio, o sea, el poder de Dios. Pasaron muchos años. Mucha gente vivió en la tierra. Y Satanás les decía que hicieran cosas malas. La mayoría de las personas obedecieron a Satanás, por lo que Dios no estaba muy contento con ellos. Enoc. Enoc fue un profeta, un hombre justo. Él estaba lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le ayudaba. La mayoría de los hombres en la tierra eran inicuos y no creían en Dios, por lo que Dios se enojó con ellos. Dios habló a Enoc y le dijo que lo bendeciría. Le iba a dar poder para enseñar a la gente y decirles que se arrepintieran y obedecieran los mandamientos. Enoc enseñó en muchos lugares, diciendo a la gente que estaban haciendo cosas malas y que debían arrepentirse. Les dijo que Dios los castigaría si no se arrepentían. Y como Enoc hablaba con el poder de Dios, la gente se asustó. Enoc dijo que Jesús vendría a la tierra y que pagaría por los pecados de la gente. Si vivían en forma recta y se bautizaban, podrían volver a vivir en el cielo. Algunas personas se arrepintieron y se volvieron buenas, por lo que Dios dijo a Enoc que las bautizara, y Dios las bendijo. Enoc guió a los justos y edificó una ciudad a la que llamó Sión, donde vivían las personas que eran buenas. Enoc tuvo una visión donde Dios le mostró a toda la gente de la tierra, y también vio que la gente de su ciudad se iba al cielo. La gente mala permaneció en la tierra, y Dios dijo que mandaría un diluvio donde los inicuos morirían ahogados. Solo Noé y su familia se salvarían. Enoc vio todo lo que pasaría en el mundo. Vio a Jesucristo morir en la cruz y luego ascender a los cielos. Enoc vio a Jesús que regresaba a la tierra en los últimos días, que los inicuos sufrían y que los justos recibían bendiciones. Todas estas cosas vio Enoc en su visión. Dios visitó muchas veces la ciudad de Sión y después se llevó a Enoc y a la gente de la ciudad a los cielos. Noé. Pasaron muchos años. La mayoría de las personas de la tierra eran malas, pero Noé y sus 3 hijos eran rectos y obedecían los mandamientos de Dios. Además, Noé tenía el sacerdocio. Dios estaba muy triste porque la gente era inicua. Dios le dijo a Noé que pidiera a la gente que se arrepintiera, o de lo contrario, enviaría un diluvio a la tierra. Noé dijo a la gente que se arrepintiera,
que creyera en Jesucristo, que se bautizara y que el Espíritu Santo les ayudaría. Pero la gente mala no creyó, no se arrepintieron y trataron de matar a Noé. Dios dijo que todos los inicuos de la tierra morirían en el diluvio, y también la mayoría de los animales, pero ni Noé ni su familia perecerían. Dios le dijo a Noé que construyera un barco grande que se llamó Arca. Noé y sus hijos obedecieron a Dios y construyeron el arca. Tenía muchas piezas y una ventana y una puerta al lado. Noé y sus hijos pusieron alimentos y parejas de animales de cada clase en el arca, obedeciendo el mandato de Dios. Noé y su familia entraron en el arca, y entonces llovió durante 40 días y 40 noches. El agua cubrió la tierra, y los hombres inicuos murieron en el diluvio. Noé y su familia se salvaron en el arca, y Dios los bendijo. Por fin dejó de llover, pero el agua permaneció en la tierra por mucho tiempo. Luego el agua empezó a bajar. El arca tocó tierra en una montaña alta, y la tierra empezó a secarse nuevamente. Noé sacó a su familia y a los animales fuera del arca. Noé construyó un altar y ofreció un sacrificio para agradecer a Dios por salvarles la vida. Dios le prometió que nunca mandaría otro diluvio a la tierra y puso un arco iris en el cielo para que la gente recordara la promesa que Dios hizo a Noé. La Torre de Babel. Después del diluvio, los hijos de Noé tuvieron muchos hijos, quienes también se casaron y tuvieron hijos. Nuevamente hubo mucha gente sobre la tierra, y un grupo de ellos construyó una ciudad. La gente comenzó a construir una torre alta para poder llegar hasta el cielo, y la llamaron la Torre de Babel. La gente no puede construir una torre para ir al cielo. Para lograrlo, deben cumplir con los mandamientos. Dios vio a la gente construyendo la torre. Dios no quería que los hombres construyeran la torre, de modo que les cambió el idioma, y cada uno hablaba palabras que otros no podían entender. No podían entenderse los unos a otros. No podían trabajar juntos, por lo que no pudieron terminar la torre, y abandonaron la ciudad. Jared y su hermano vivían cerca de la torre. Ellos eran hombres justos, amaban a Dios y le obedecían. El hermano de Jared oró a Dios y le pidió que no cambiara su idioma, pues querían hablar con sus familias. Dios los bendijo, permitiéndoles conservar su idioma. Esta gente se llamó jareditas. El libro de Mormón nos cuenta que los jareditas viajaron al continente americano. Abraham. Abraham era un hombre justo que vivía en la ciudad de Ur. Sara era la esposa de Abraham, pero no tenían hijos. La otra gente de la ciudad de Ur adoraba ídolos y no obedecían a Dios. Mataron a algunos hombres justos y también trataron de matar a Abraham.
Abraham oró, y Dios le dijo que lo bendeciría. Además, le dijo que mandaría hambre a la tierra y que no habría qué comer. Dios dijo a Abraham y a Sara que se fueran de la ciudad de Ur y que él los guiaría a la tierra prometida. Ellos obedecieron. Dios mandó hambre y no había qué comer. Abraham y Sara viajaron hacia Egipto, pues allí había comida. Cuando Abraham y Sara llegaron a Egipto, el rey se hizo amigo de ellos y les dio muchos regalos y animales con lo que se hicieron ricos. Más tarde, Abraham y Sara se fueron de Egipto, llevando sus animales con ellos y viajaron por mucho tiempo. Por fin llegaron a la tierra prometida, y Dios le dijo a Abraham que la mirara, y se la dio. Pasaron muchos años, y hubo guerras en el país. Abraham tomó a sus soldados y fueron a la guerra, y ganaron. Después de la guerra, Abraham conoció a Melquisedec, quien era un rey justo, que poseía el sacerdocio. Melquisedec bendijo a Abraham. Abraham pagó sus diezmos a Melquisedec. Dios dijo que Abraham tendría una descendencia muy numerosa y que ellos tendrían el sacerdocio y que podrían tener la tierra prometida. Abraham y Sara estaban tristes porque no tenían hijos. Más tarde, Dios dijo a Abraham y a Sara que tendrían un hijo y que su nombre sería Isaac, que serviría a Dios y obedecería sus mandamientos. Sara tenía 90 años de edad. Era muy vieja para tener un hijo, pero Dios le dijo que lo tendría. Abraham y el sacrificio de Isaac. Sara tuvo un varón a quien llamaron Isaac. Dios quería saber si Abraham era obediente, y para probarlo, le dijo que sacrificara a Isaac en la montaña. Abraham quería muchísimo a su hijo y no quería sacrificarlo, pero deseaba obedecer a Dios. Dios le dijo a Abraham que fuera a la montaña, y él llevó consigo a su hijo Isaac y a 2 hombres. Abraham y su hijo Isaac cabalgaron en un burro durante 3 días. Los 2 hombres se quedaron con el burro mientras Abraham e Isaac subieron la montaña a pie. Abraham llevaba un cuchillo e Isaac llevaba la leña. Isaac le preguntó a su padre dónde estaba el cordero para el sacrificio, pero Abraham le dijo que no se preocupara por eso. Abraham construyó un altar y puso leña. Abraham ató a Isaac, lo puso sobre el altar y levantó el cuchillo para sacrificarlo. Entonces, un ángel le habló y le dijo que no matara a Isaac. Abraham había sido obediente y por eso Dios lo amaba. Abraham miró a su alrededor y vio enredado en las zarzas un carnero que Dios había puesto para hacer el sacrificio. Abraham lo sacrificó en el altar. Dios estaba contento con Abraham porque era obediente y le dijo que bendeciría a su familia. Abraham e Isaac regresaron a su hogar. Abraham había demostrado ser obediente a Dios,
al estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Lo que hizo Abraham es igual a lo que hizo nuestro Padre Celestial. Él estuvo dispuesto a dejar que su Hijo Jesucristo muriera por nosotros. Tanto nuestro Padre Celestial como Abraham amaban a sus hijos, y del mismo modo Jesús e Isaac amaban a sus padres y les obedecieron. Jacob y Esaú. Isaac creció, llegó a ser un hombre y se casó con Rebeca. Ellos querían tener un hijo y le pidieron a Dios que les permitiera tener uno. Dios contestó sus oraciones y Rebeca tuvo 2 hijos mellizos, a los que llamaron Esaú y Jacob. Esaú nació primero. En aquellos días era costumbre que el padre diera una bendición a su primer hijo, la que se llamaba la bendición del primogénito. Una vez que creciera, Esaú debería recibir esa bendición. A Esaú le gustaba cazar y a Jacob quedarse en la casa. Un día, Esaú llegó a su casa con mucha hambre. Jacob había hecho un potaje. Potaje es como una sopa. Esaú le pidió un poco de potaje a su hermano. Jacob le dijo que le daría si le daba algo a cambio, y le pidió que le diera el derecho de la bendición de su primogenitura. Esaú tenía mucha hambre y no le importó la bendición, y le dijo a Jacob que se la daba. Jacob entonces le dio el potaje. Isaac envejeció y le dio la bendición de primogenitura a Jacob. Le dijo que sería un gran hombre y el líder de Esaú y de mucha otra gente. Esaú estaba triste porque no recibió la bendición de la primogenitura y se enojó con Jacob y lo odió. Jacob y su familia. Isaac habló a su hijo Jacob y le dijo que no debería casarse con ninguna de las jóvenes de Canaán, sino que debería ir a otras tierras y allí encontraría a su esposa. Jacob se fue de viaje. Una noche, Jesús le visitó y le dijo que tendría muchos hijos, que su familia poseería toda la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era la tierra prometida. Jacob prometió a Dios que le obedecería y que le pagaría diezmos. Un día, Jacob se detuvo en un pozo y vio muchas ovejas. Allí conoció a una joven llamada Raquel, a quien ayudó a dar agua a sus ovejas. Jacob conoció al padre de Raquel, llamado Labán, quien estuvo muy contento de conocer a Jacob. Jacob le pidió permiso para casarse con Raquel, y Labán aceptó con la condición que trabajara para él. Durante 7 años, Jacob trabajó mucho para Labán, y Labán le dio como esposa a Lea, la hermana de Raquel. Labán también le dio a Raquel por esposa, pero tuvo que trabajar 7 años más.
Jacob tuvo muchos hijos, se hizo rico y tenía muchos animales. Jacob trabajó para Labán por muchos años, y luego Jesús le dijo que debía regresar a su propia tierra. Así es que él tomó a su familia y animales y se fue de la casa de Labán hacia la tierra prometida. En el camino, Jesús se le apareció a Jacob, y éste le pidió una bendición. Jesús lo bendijo y le dijo que tendría un nuevo nombre. Este nuevo nombre sería Israel. Le dijo además que podría tener el sacerdocio. En su camino de regreso a su tierra, Jacob se encontró con su hermano Esaú. Jacob pensó que su hermano todavía estaba enojado y se inclinó ante él. Pero Esaú ya no odiaba a Jacob y se abrazaron porque se amaban el uno al otro. Jacob y su familia continuaron hacia Canaán y Esaú y su familia fueron a otro lugar. Jacob tuvo 12 hijos, quienes fueron llamados los hijos de Israel. Cada hijo con su familia formó una tribu, de modo que los descendientes de Israel formaron las 12 tribus de Israel y se llamaron israelitas. José. Jacob y su familia vivieron en la tierra de Canaán, la cual fue la tierra prometida. José, de 17 años, era uno de los hijos de Jacob. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, por lo que ellos se enojaban. Jacob hizo una hermosa túnica de muchos colores para José. José tuvo 2 sueños y se los contó a sus hermanos. Sus sueños significaban que él sería el líder de sus hermanos. Los hermanos de José no querían que él fuera su líder, porque no lo querían. Los hermanos de José cuidaban de los animales y los llevaban lejos de su hogar para alimentarlos. Un día, Jacob le dijo a José que fuera a buscar a sus hermanos, pues quería saber si ellos estaban bien. José fue a buscar a sus hermanos, y cuando ellos lo vieron venir, decidieron matarlo. Uno de sus hermanos no quería matar a José, y dijo que sería mejor meterlo en un hoyo en la tierra. Le quitaron la túnica y lo metieron en el hoyo. Algunos hombres pasaban cabalgando en camellos, y entonces los hermanos de José lo sacaron del hoyo y lo vendieron a los hombres. Ellos llevaron a José a Egipto. Los hermanos de José mataron un cabrito y mancharon la túnica de José con su sangre. Luego la llevaron a su padre. Cuando Jacob vio la sangre en el manto de José, creyó que un animal salvaje lo había matado. Jacob lloró y estuvo triste mucho tiempo porque amaba mucho a José. Él creía que estaba muerto. José en Egipto. Los hombres que compraron a José lo llevaron a Egipto y lo vendieron a un hombre llamado Potifar. Potifar, que era un soldado del rey de Egipto,
hizo a José su esclavo. Dios ayudó a José para que fuera un buen trabajador. Potifar vio que Dios ayudaba a José y empezó a quererlo y a confiar en él. Lo puso como el líder de todos sus sirvientes, y José cuidaba de todo lo que Potifar tenía. La esposa de Potifar también quería a José y trató de hacer que la besara, pero José sabía que eso no era correcto. José se alejó de ella. La esposa de Potifar se enojó y le dijo mentiras sobre José a su esposo. Le dijo que José había tratado de besarla y Potifar le creyó. Potifar se enojó con José y lo mandó encarcelar. Dos de los sirvientes del rey estaban en la cárcel con José y le contaron sus sueños. José les dijo el significado de sus sueños. A uno de los siervos lo mataron, el otro salió en libertad, pero José quedó en prisión por 2 años más. El rey de Egipto tuvo un sueño. No podía entender su sueño y nadie podía decirle el significado. El sirviente del rey, que había estado en la cárcel, recordó a José y le dijo al rey que José podría entender sus sueños. El rey mandó buscar a José, y José le dijo que Dios le había hecho saber el significado de los sueños del rey. Le dijo que el pueblo de Egipto tendría más alimento del que necesitaban durante 7 años, luego de lo cual habría mucha hambre. No habría alimentos por 7 años. José le dijo que la gente debía guardar alimento para que tuvieran cuando viniera el hambre. El rey creyó a José e hizo que fuera líder entre la gente, y todos hacían lo que José les decía, y guardaron alimentos durante 7 años. Después de los 7 años hubo hambre, y las siembras no crecían. La gente iba a comprar alimentos a José y tenía suficiente para comer. Todos estaban muy contentos de haber obedecido a José. Los hermanos de José en Egipto. El hambre también llegó a otras regiones. La gente supo que en Egipto había alimentos e iba a comprar comida. Jacob envió a sus hijos mayores a Egipto a comprar comida. José vio a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron, y él no les dijo que era su hermano. Les dijo que trajeran a todos sus hermanos a Egipto. Ellos compraron alimentos y regresaron a su hogar. Cuando se les acabó la comida, los hermanos de José volvieron a Egipto, y José los llevó a su casa. José dijo a sus hermanos quién era, y ellos estaban muy asustados porque lo habían vendido. José les dijo que no temieran, pues Dios lo había enviado a Egipto para salvarlos del hambre. Les pidió que le dijeran a su padre que él estaba vivo y que toda la familia de Jacob podía venir a vivir a Egipto y que él cuidaría de ellos. Los hermanos estaban muy felices. Se fueron a su casa y le contaron a Jacob que José estaba vivo, por lo que su padre se alegró mucho. Jacob y sus hijos llevaron a sus familias a Egipto. Ellos se llamaban israelitas, y el rey de Egipto les dio tierras y animales, por lo que estaban muy contentos de estar en Egipto. Antes de morir, Jacob bendijo a todos sus hijos.
El bebé Moisés. José y el rey de Egipto murieron, y pasaron muchos años. Los israelitas vivieron en Egipto por mucho tiempo y tuvieron muchos hijos. A un rey de Egipto no le gustaban los israelitas, y como eran muchos, temía que le quitaran sus tierras. El rey hizo esclavos a los israelitas y los obligó a trabajar duramente, tratándolos mal. El rey dijo que se debían matar a todos los bebés varones y envió soldados a matarlos. Una madre israelita tuvo miedo de que encontraran a su hijo y lo escondió durante 3 meses. Luego lo acostó en una canasta y escondió la canasta entre un pastizal junto al río. La hermana del bebé, llamada Miriam, se quedó cerca para cuidar al bebé. La hija del rey de Egipto fue al río y vio la canasta. La abrió y el bebé empezó a llorar. La hija del rey sintió pena por el bebé y se lo llevó con ella. Necesitaba que alguien lo cuidara y ella quería ser su madre. Miriam se acercó a la hija del rey y le dijo que podría encontrar una mujer israelita para que cuidara al niño. Corrió a buscar a su madre, quien vino a cuidar al bebé. Llevaron al bebé a la casa del rey y la hija lo llamó Moisés. Moisés creció en la casa del rey. El profeta Moisés. Moisés se hizo hombre. Su gente, los israelitas, eran esclavos en Egipto y tenían que trabajar muy duro. Moisés estaba muy triste por ellos. Un día, Moisés vio a un egipcio pegándole a un israelita y entonces se enojó y mató al egipcio. El rey de Egipto supo que Moisés había matado al egipcio y dijo que mataría a Moisés. Moisés se asustó y se fue de Egipto a vivir a otras tierras, donde vivió por muchos años. Un día Moisés fue a una montaña donde vio una zarza que ardía, pero que no se consumía. Era un milagro que mostró a Moisés el poder de Dios. Se acercó y Jesucristo le habló desde la zarza. Jesucristo sabía que los israelitas no eran felices y no quería que ellos fueran esclavos. Así es que le dijo a Moisés que los guiara fuera de Egipto hacia la tierra prometida. Moisés pensó que él no podría guiar a los israelitas, pero Jesús le dijo que Aarón, el hermano de Moisés, podría ayudarle. Moisés, que era un profeta de Dios, y Aarón fueron a ver al rey de Egipto. Le pidieron que dejara salir a los israelitas de Egipto, pero el rey les dijo que no lo permitiría. Jesús dijo que ayudaría a Moisés y a Aarón, que mostraría su poder al rey de Egipto y que así el rey dejaría ir a los israelitas. Moisés le dijo al rey que Jesús convertiría las aguas de los ríos en sangre. Cuando Jesús convirtió las aguas en sangre, la gente no podía beber el agua y los peces se murieron. Nuevamente Moisés pidió al rey que dejara ir a los israelitas,
pero el rey no aceptó. Jesús mandó muchas ranas a Egipto, y las ranas estaban en todas partes, en las casas, en las camas de la gente, etc. El rey dijo que dejaría ir a los israelitas si se iban las ranas, y entonces Jesús hizo que las ranas se murieran, pero el rey había mentido a Moisés y no dejó ir a los israelitas. Jesús hizo llegar piojos por todas partes, pero aún así el rey no dejó ir a los israelitas. Jesús hizo venir moscas por todo Egipto, y el rey le dijo a Moisés que dejaría ir a los israelitas si se iban las moscas. Las moscas se fueron, pero el rey había mentido otra vez y no dejó ir a los israelitas. Moisés dijo que Jesús haría morir a los animales de Egipto, y pronto empezaron a morir, pero aún el rey no dejó ir a los israelitas. Jesús mandó úlceras sobre los egipcios, luego mandó una tormenta de granizo, que mató a todos los que estaban afuera. El rey dijo que dejaría ir a los israelitas. Moisés oró y la tormenta paró, pero el rey no los dejó salir. Jesús mandó langostas para que comieran todos los alimentos. Comieron toda la fruta y las plantas verdes, pero aún así el rey no dejó salir a los israelitas. Jesús envió obscuridad durante 3 días, y los egipcios no podían ver nada, pero los israelitas tenían luz en sus casas. A pesar de todo esto, el rey de Egipto no dejó salir a los israelitas. Jesús le dijo a Moisés que enviaría una enfermedad y que el hijo mayor de cada familia egipcia moriría, que aún el hijo mayor del rey moriría. La Pascua de los judíos. Jesús le dijo a Moisés cómo salvar a los hijos israelitas. Le dijo que cada padre israelita debería obtener un cordero sano, sin ninguna imperfección. Moisés dijo a los israelitas que mataran a los corderos y pusieran la sangre en sus puertas, y los israelitas obedecieron. La enfermedad no entraría a las casas con sangre. Sin embargo, donde no la hubiera, el hijo mayor moriría. Los israelitas cocinaron la carne de cordero y se la comieron y permanecieron en sus hogares. Esa noche, el hijo mayor de cada familia egipcia murió, incluso el hijo mayor del rey. La enfermedad no entró en las casas que tenían sangre en las puertas, y los niños israelitas no murieron. Jesús llamó a eso la Pascua, y les dijo a los israelitas que la recordaran siempre. Les dijo que debían tener una cena de Pascua cada año y recordar que Jesucristo salvó a sus hijos. El rey tuvo miedo de que toda la gente de Egipto muriera y mandó buscar a Moisés y a Aarón y les dijo que se fueran con los israelitas de Egipto. Jesús mostró a Moisés el camino por el cual debía guiar a los israelitas y se fueron de Egipto. El rey de Egipto aún quería tener a los israelitas como esclavos y con su ejército los siguió. Los israelitas llegaron al Mar Rojo y vieron que el ejército egipcio venía persiguiéndolos y se asustaron mucho porque pensaron que los matarían
y ellos preferían ser esclavos a que los mataran. Moisés les dijo que no temieran, porque Jesús les ayudaría. Jesús le dijo a Moisés que levantara su mano hacia el mar, y un fuerte viento lo dividió. Era un milagro para demostrar a los israelitas el poder de Dios. Jesús detuvo a los egipcios, y los israelitas caminaron en el fondo seco, y entonces los egipcios fueron tras ellos. Los israelitas estaban a salvo en el otro lado, y Jesús dijo a Moisés que nuevamente levantara su mano hacia el mar. El mar cubrió a los egipcios y murieron ahogados. Ahora los israelitas eran libres, cantaron, bailaron y agradecieron a Dios. Siempre recordarían la Pascua y que Jesús los guió para que salieran de Egipto. Los israelitas en el desierto. Moisés y los israelitas viajaron durante 3 días y tenían mucha sed. Por fin llegaron a un lugar donde había agua, pero no pudieron beberla, pues tenía mal sabor. Jesús le dijo a Moisés que pusiera un árbol en el agua. El árbol dio buen sabor al agua y la gente pudo beberla. Viajaron mucho tiempo por el desierto, y llegó un momento en que se les terminaron los alimentos. Tenían hambre y se enojaron con Moisés. Jesús les dio algo para comer, y ellos llamaron a esa comida maná. El maná tenía sabor a pan con miel, y todas las mañanas lo encontraban sobre la tierra. Jesús les dijo que recogieran solo el maná suficiente para alimentarse cada día. Pero algunas personas no obedecieron y recogieron más para guardar un poco para el día siguiente. Pero se les llenó de gusanos y olía mal, y no pudieron comerlo. Jesús les dijo que no debían recoger maná el día de reposo, y que recogieran más el día antes para no tener que trabajar ese día y poder santificarlo. El maná que recogieron el día anterior al día de reposo se mantuvo bueno y fresco. Los israelitas continuaron viajando por el desierto, y nuevamente se les terminó el agua para beber, por lo que se enojaron con Moisés. Moisés oró. Jesús le dijo a Moisés que golpeara una roca. Moisés obedeció, y al hacerlo, brotó agua de la roca. Fue un milagro que mostró a la gente el poder de Dios. Los israelitas bebieron del agua y siguieron su viaje. Los 10 mandamientos. Los israelitas viajaron por el desierto durante 2 meses hasta que llegaron al monte Sinaí. Moisés subió a la montaña donde Jesús le habló y le dijo que hiciera ver a los israelitas las bendiciones que habían recibido. Jesús les había guiado fuera de Egipto, donde habían sido esclavos, y ahora les pedía que obedecieran sus mandamientos, y si lo hacían, continuaría bendiciéndoles. Moisés bajó de la montaña y dijo a la gente lo que Jesús había dicho. La gente prometió obedecer y hacer lo que Jesús les pedía para recibir más bendiciones. Jesús quería que los israelitas escucharan su voz, por lo que Moisés les dijo que se pararan en la cumbre de una montaña, la cual se llamaba Monte Sinaí. Una nube de humo descendió en la montaña,
y Jesús estaba en ella. La montaña tembló, y Jesús habló a la gente. Jesucristo le dio a la gente los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. La gente escuchó a Jesucristo y se asustó. Ellos no querían que Él les hablara y prefirieron que le hablara solo a Moisés. Y así Moisés les podía decir lo que Jesús decía. Moisés regresó a la montaña y Jesús le dio otros mandamientos a la gente. Moisés le dijo a Aarón y a los 2 hijos de Aarón y a 70 ancianos que subieran con él a la montaña. Todos ellos subieron a la montaña y vieron a Jesús. Jesús dijo a Moisés que subiera más alto en la montaña, y allí escribió con su dedo los 10 mandamientos en una roca y se los dio a Moisés. Moisés se fue por 40 días y 40 noches y no comió ni bebió durante todo ese tiempo. El becerro de oro. Uno de los 70 élderes que subió a la montaña era Josué, y él esperó a Moisés, pero Aarón y los otros bajaron. Algunos de los israelitas dijeron a Aarón que Moisés se había ido por mucho tiempo y que no sabían qué estaba haciendo. Le pidieron que les hiciera un ídolo para adorar, ya que no querían adorar a Dios. Todos los hombres y las mujeres usaban aros de oro, y Aarón les dijo que le llevaran los aros, y con ellos hizo un ídolo de oro con la forma de un becerro. Aarón construyó un altar cerca del becerro de oro, y algunos israelitas hicieron sacrificios en el altar para adorar al becerro. Ofrecer sacrificios a un becerro de oro era una iniquidad. Moisés estaba en el monte Sinaí con Jesús, y Jesús le dijo que algunos israelitas estaban haciendo cosas malas. Se habían olvidado de Jesús y él estaba enojado. Dijo que los israelitas inicuos debían morir y que Moisés sería bendecido por ser justo. Moisés le pidió a Jesús que recordara la promesa que había hecho a los israelitas de que serían una gran familia, que tendrían el sacerdocio y que recibirían la tierra prometida. Moisés bajó del monte Sinaí, trayendo 2 grandes piedras en las que Jesús había escrito con su dedo los 10 mandamientos. Moisés vio el becerro de oro y a los israelitas bailando, algunos de ellos sin ropa. Moisés se enojó y tiró las piedras al suelo, y éstas se rompieron.
Moisés tiró el becerro de oro al fuego y se enojó mucho con Aarón. Le preguntó por qué había permitido que los israelitas cometieran iniquidades. Aarón había hecho lo que los israelitas querían. Moisés dijo que todos los que deseaban seguir a Jesús fueran con él y serían bendecidos, y que los israelitas inicuos debían morir. Jesús dijo a Moisés que llevara 2 nuevas piedras a la cumbre del monte Sinaí. Y nuevamente Jesús escribió los 10 mandamientos en ellas. Moisés llevó los mandamientos a la gente. El tabernáculo. Jesús habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo que los israelitas debían construir un tabernáculo al cual Jesús podría venir. Un tabernáculo es un lugar donde se aprende acerca de Dios. Jesús indicó a Moisés cómo debía ser el tabernáculo, cómo construirlo y qué hombres deberían trabajar en su construcción. Jesús bendijo a los hombres para que pudieran hacer un buen trabajo. Los israelitas obedecieron a Jesús y dieron oro y plata para construir el tabernáculo. También dieron pieles de animales para el techo, y las mujeres hicieron hermosas cortinas que separaban las distintas habitaciones. Los israelitas construyeron el tabernáculo como Jesús quería. Se parecía a una carpa y estaba dividida por cortinas. Entre las cortinas que separaban las habitaciones, había un patio en el cual había un altar para ofrecer sacrificios. En el patio había una pequeña construcción, la que también era como una tienda con 2 habitaciones, en una de las cuales había un altar dorado. En la otra habitación había una caja grande y muy hermosa, llamada el Arca del Testimonio. En esa Arca del Testimonio se guardaban las piedras con los 10 mandamientos escritos. Moisés estaba feliz porque los israelitas obedecían a Jesús y bendijo a la gente y también al tabernáculo. Bendijo a Aarón y a sus hijos y les dio el sacerdocio. Jesús escogió a otros hombres para que les ayudaran, y Aarón y sus hijos hicieron sacrificios para el pueblo. Los otros hombres ayudaron a cuidar del tabernáculo. El tabernáculo era un lugar sagrado como un templo, y Jesús venía a él. La gente iba al tabernáculo para aprender sobre Dios, a hacer su obra y a hacer sacrificios. Jesús puso una nube sobre el tabernáculo durante el día y puso fuego de noche. El fuego y la nube mostraban a la gente que Jesús estaba allí. Cuando la nube se movía, los israelitas desarmaban el tabernáculo y lo llevaban con ellos por el desierto, siguiendo la nube. «40 años en el desierto». Los israelitas vivieron en el monte Sinaí por 1 año. Luego, la nube se alejó del tabernáculo y los israelitas la siguieron por el desierto. Los sacerdotes llevaban el arca del testimonio adelante. Jesús les dijo que de esa manera los guiaría a la tierra prometida. Los israelitas siguieron a Moisés, pero a ellos no les gustó el desierto. No estaban felices y se arrepentían de haber salido de Egipto. Jesús les mandó maná, pero la gente estaba cansada de comer maná y querían carne, por lo que Jesús les mandó codornices.
Los israelitas llegaron a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, y Moisés envió 12 espías. Los espías volvieron trayendo muchas clases de frutas y diciendo que la tierra era muy buena. Pero algunos de los espías temían a la gente de Canaán, pues eran grandes y fuertes, y vivían en grandes ciudades con murallas a su alrededor. Los israelitas escucharon a los espías y tuvieron miedo, pues pensaron que no podrían capturar la tierra de Canaán, y se enojaron con Moisés. Ellos querían regresar a Egipto, pues no tenían fe en Dios. Jesús se enojó con los israelitas y le dijo a Moisés que no le ayudaría más. Moisés le pidió que los perdonara, y Jesús los perdonó, pero no les permitió ir a la tierra prometida. Le dijo a Moisés que los llevara de regreso al desierto. Dios les dijo que debían vivir en el desierto durante 40 años. Los israelitas más viejos no tenían fe en Dios y morirían en el desierto, pero sus hijos crecerían e irían a la tierra prometida. Los israelitas regresaron al desierto. Un día, los israelitas no tenían agua, estaban sedientos y le dijeron a Moisés que querían agua. Jesús dijo a Moisés cómo obtener agua, y Moisés golpeó una roca 2 veces con su vara. El agua brotó de la roca y la gente pudo beber. Moisés guió a la gente por el desierto durante 40 años, enseñándoles los mandamientos de Dios. Cuando Moisés tenía 120 años, Dios le dijo que fuera a una montaña, desde donde vio la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios había prometido a los israelitas. Luego, Dios se llevó a Moisés al cielo. Josué. Jesús eligió a Josué para que fuera el profeta después de Moisés, y le dijo que guiara a los israelitas hacia la tierra prometida. La tierra prometida estaba habitada por otra gente, pero Jesús les dijo que les ayudaría. Josué envió espías a la tierra prometida al otro lado del río, y cuando regresaron le dijeron que la gente de esa tierra les tenía miedo a los israelitas. Entonces los israelitas se acercaron al río Jordán. Los israelitas estaban listos para cruzar el río Jordán, y cuando los sacerdotes llevaron el arca del testimonio hacia el río, el agua se detuvo. Los israelitas cruzaron el río sobre tierra seca, porque Jesús estaba ayudando a Josué de la misma forma que ayudó a Moisés. Entonces los sacerdotes llevaron el arca del testimonio hacia la otra orilla del río, y el agua siguió corriendo nuevamente. Josué guió a los israelitas a la ciudad de Jericó, la cual tenía unas murallas muy altas a su alrededor. La gente de Jericó cerró los portones de la ciudad para dejar a los israelitas afuera, y pensaron que así estarían a salvo. Jesús envió un ángel a que dijera a Josué la manera de capturar Jericó, y Josué obedeció al ángel. Josué le dijo a algunos de los sacerdotes que llevaran el arca del testimonio al frente del ejército, y el ejército marchó alrededor de las murallas de Jericó una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes tocaban sus bocinas de cuerno de carnero, y los demás hombres permanecían en silencio.
El séptimo día, el ejército marchó alrededor de Jericó 7 veces. Y entonces Josué le dijo a todos los hombres que gritaran, y las murallas de Jericó se derrumbaron. Así, con la ayuda de Jesús, los israelitas capturaron la ciudad. Toda la gente oyó que los israelitas habían capturado la ciudad de Jericó y tuvieron miedo, porque sabían que Jesús los estaba ayudando. Josué guió a su gente de ciudad en ciudad y capturaron toda la tierra prometida. Esa era la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Dios había dicho a José, a Moisés y a Josué que esa tierra sería de Israel y cumplió su promesa. Josué construyó un altar para ofrecer sacrificios al Señor, y toda la gente se reunió para que Josué les leyera los mandamientos que Jesús le había dado a Moisés. Luego Josué dividió la tierra en 12 partes y dio una parte de la tierra a cada tribu de Israel. La gente construyó nuevos hogares, ciudades y granjas. Josué envejeció, por lo que llamó a reunión a los líderes de Israel. Les dijo que Dios les había dado la tierra, les había ayudado a ganar las batallas y ellos podrían guardar esa tierra si eran rectos, pero que la perderían si eran inicuos. Josué fue un gran profeta de Dios y habló a todos los israelitas. Les dijo que Dios los había bendecido y que obedecieran sus mandamientos. Les dijo que eligieran a quién obedecerían y que él y su familia obedecerían a Dios. La gente regresó a sus hogares y después de eso, Josué murió. Ruth y Noemí. Después de mucho tiempo, hubo mucha hambre. No llovió por mucho tiempo y no crecían vegetales. La gente tenía mucha hambre. Una mujer llamada Noemí vivía en Belén y con su esposo llevaron a su familia a una tierra llamada Moab en busca de comida. El esposo de Noemí murió allí, y Noemí con sus 2 hijos se quedaron en Moab. Sus hijos se casaron con 2 mujeres de Moab. Una se llamaba Ruth y la otra Orfa. Vivieron en Moab durante 10 años, y los hijos de Noemí murieron. Noemí quiso volver a Belén, por lo que les dijo a Ruth y a Orfa que regresaran a la casa de sus propios familiares. Orfa se fue con su familia, pero Ruth quiso ir a Belén con Noemí porque la quería mucho. Ella quería vivir donde Noemí viviera y quería estar siempre con ella. Ruth y Noemí regresaron a Belén, y Ruth fue al campo a recoger trigo y cebada para hacer pan. En Belén vivía un hombre justo, llamado Booz, que tenía mucho trigo y cebada. Booz vio a Ruth trabajando para obtener alimento para Noemí, y fue muy bueno con ella. Le dijo que fuera siempre a sus campos a buscar alimentos, y además le dijo que Dios la bendeciría por ser tan buena con Noemí. Booz se casó con Ruth, y Noemí estaba muy contenta por ello.
Ruth y Booz tuvieron un hijo al que llamaron Obed, y Noemí les ayudó a cuidarlo. Obed creció y tuvo hijos, y su nieto fue el rey David. Muchos años después, Jesús nacería de esa familia. Samuel. Después de la muerte de Josué, Dios eligió nuevos líderes para los israelitas, los que se llamaron jueces. Uno de los jueces era Elí, quien también era sacerdote de Dios, cuidaba el tabernáculo y ofrecía sacrificios por la gente. Un día vino al tabernáculo una mujer llamada Ana, quien estaba triste porque no tenía hijos. Ana le pidió a Dios que le dejara tener un hijo varón y le prometió que enseñaría al niño a obedecer a Dios y que lo llevaría al tabernáculo para que sirviera a Dios. Elí escuchó a Ana orando y le dijo que Dios le daría un hijo varón, y ella se puso muy contenta. Dios la bendijo, y ella tuvo un hijo al que llamó Samuel. Ana cuidó mucho a Samuel. Un día, Ana llevó a Samuel donde Elí y le pidió que enseñara a su hijo a trabajar para Dios. Ella dejó a Samuel con Elí y regresó a su hogar, mientras Samuel ayudaba a Elí en su trabajo para Dios. Samuel aprendió a ayudar a los demás, y Dios estaba contento con él. Samuel era muy querido por la gente que iba al tabernáculo. Elí tenía 2 hijos que también le ayudaban en el tabernáculo, pero no ayudaban a la gente. Hacían cosas malas, y la gente dijo a Elí que sus hijos eran inicuos. Pero Elí siguió permitiendo que sus hijos trabajaran en el tabernáculo. Un día, Dios mandó un profeta a Elí, quien le dijo que Dios no estaba contento con sus hijos, porque tenían el sacerdocio, pero no eran rectos. No eran dignos de poseer más el sacerdocio, por lo que se lo daría a un hombre justo. El profeta le dijo que los hijos de Elí morirían, y Elí estaba muy triste. Una noche, Elí estaba en la cama. Samuel también estaba en la cama en otra habitación, cuando oyó que una voz lo llamaba por su nombre. Samuel pensó que Elí lo había llamado y corrió hacia él, pero Elí le dijo que él no lo había llamado y que regresara a su cama. Tres veces Samuel escuchó que alguien lo llamaba y cada vez fue donde Elí. Y en cada oportunidad Elí le dijo que regresara a su cama. Por último, Elí dijo a Samuel que era Dios quien lo llamaba y que regresara a su habitación a escuchar a Dios. Dios dijo a Samuel que Elí había dejado que sus hijos pecaran, así que ni Elí ni sus hijos podrían trabajar en el tabernáculo y que morirían. En la mañana, Samuel le dijo a Elí lo que Dios le había dicho, y Elí sabía que había sido Dios el que había hablado a Samuel. Más tarde, los hijos de Elí murieron en una batalla, y Elí murió al saber la noticia.
Samuel creció bajo la bendición de Dios, y Dios lo eligió como profeta y juez. Samuel tenía el sacerdocio, y Dios lo visitaba y hablaba con él, por lo que toda la gente supo que Samuel era un profeta de Dios. El rey Saúl. Samuel fue el juez y profeta de Israel. Iba a todas las ciudades para juzgar a la gente. Cuando envejeció, eligió a sus hijos para que fueran jueces, pero ellos no fueron buenos jueces. Los ancianos de Israel fueron a ver a Samuel y le dijeron que la gente no quería jueces, sino que quería un rey. Samuel oró a Dios, y Dios le dijo que hiciera lo que la gente quería. Dios sabía que la gente quería que los guiara un rey y no él. Dios dijo a Samuel que le dijera a la gente las cosas inicuas que haría un rey. Samuel obedeció a Dios y le dijo al pueblo que Dios les permitiría tener un rey, pero que los reyes les quitarían sus tierras y sus animales, les quitarían sus hijos para que fueran sirvientes, y algún día ellos iban a desear no tener reyes. Un día, Dios habló con Samuel y le dijo que al día siguiente llegaría un joven, y ese joven sería el rey. Al día siguiente, un joven fue a ver a Samuel. Era un israelita justo, era grande y fuerte, y su nombre era Saúl. Samuel le pidió a Saúl que se quedara con él, y lo ungió con aceite. Saúl iba a ser el rey de Israel. Samuel llamó a todos los israelitas y les dijo que Dios había elegido a Saúl para que fuera el rey, pero algunas personas no lo quisieron por rey. Un día llegó gente mala a pelear con los israelitas, por lo que Saúl llamó a todos los hombres de Israel a la guerra, y él mismo los guió. Saúl era un gran líder. Así es que los israelitas ganaron la batalla y la gente estuvo contenta de que Saúl fuera su rey. Dios bendijo a Saúl, y él fue rey por muchos años. Al principio fue un buen rey. Un día, Saúl estaba esperando a Samuel para ofrecer un sacrificio. Samuel era la única persona que podía ofrecer sacrificios a Dios. Pero como Samuel demoraba, Saúl ofreció el sacrificio, lo cual no era correcto que hiciera. Más tarde, llegó Samuel y se enojó con Saúl porque no había obedecido a Dios. Samuel le dijo que Dios elegiría a otro rey, por lo que Saúl se entristeció. El joven David. Dios dijo a Samuel que fuera a Belén a ver a un hombre llamado Isaí. Uno de sus hijos sería el próximo rey de Israel. Samuel obedeció a Dios y fue a Belén. Tomó un becerro y lo ofreció en sacrificio a Dios. Samuel dijo a Isaí y a sus hijos que vinieran al sacrificio. Uno de los hijos era alto y fuerte, y Samuel pensó que ese hijo sería el rey. Pero Dios dijo que él no había escogido a ese hijo. Los otros hijos de Isaí vinieron donde Samuel, pero Dios no había escogido a ninguno de ellos, por lo que Samuel preguntó a Isaí si tenía más hijos. Isaí dijo que su hijo menor no estaba allí.
y Samuel le dijo que lo mandara a buscar. David estaba cuidando las ovejas. David estaba cuidando las ovejas. David vino donde Samuel, y como era un buen niño, Dios dijo que había escogido a David para ser el rey. Samuel ungió a David, le puso aceite en la cabeza y David estuvo lleno del Espíritu Santo. David fue ungido para ser el próximo rey y algún día él sería el rey de Israel. David y Goliat. En la tierra de Israel hubo una guerra, y el rey Saúl y los israelitas estaban peleando contra los filisteos. Los filisteos tenían un guerrero gigante llamado Goliat, a quien los israelitas temían mucho. Goliat gritó a los israelitas que eligieran a un hombre que peleara con él, pero nadie quería pelear con el gigante. Goliat los desafiaba todas las mañanas y todas las noches durante 40 días, pero ninguno de los israelitas quería pelear. Los hermanos de David estaban en el ejército israelita, e Isaí les mandó comida con David. David vio al gigante y oyó cómo les gritaba, y vio que los hombres le tenían miedo. David dijo que él pelearía con el gigante, y sus hermanos se enojaron. Le dijeron que él debería estar cuidando las ovejas. David sabía que Dios le ayudaría. Tomó 5 piedras y su honda y se fue a pelear con Goliat. Goliat vio que David era un jovencito y se enojó. Le gritó, burlándose de él. Pero David le contestó, diciendo que Dios le ayudaría a matarlo. Goliat se acercó a David para pelear con él. David puso una piedra en su honda y se la lanzó. La piedra hirió a Goliat en la frente y lo tiró al suelo. Entonces David tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron cómo David mató a Goliat, se asustaron y fueron lejos de allí. Dios ayudó a David a matar al gigante. El rey David. El rey Saúl estaba presente cuando David mató a Goliat y lo mandó buscar. Saúl le pidió que viviera en su casa y lo hizo líder de su ejército. Dios bendijo a David y su ejército, y ganaron muchas batallas para el rey Saúl. La gente de Israel quería mucho a David. Los israelitas y los filisteos estaban guerreando, y el rey Saúl con sus hijos estaban en la batalla. Saúl y 3 de sus hijos murieron allí. David supo que el rey Saúl había muerto, y se entristeció. Ayunó y oró. David se convirtió en el rey de Israel y era un buen rey. Amaba a Dios y obedecía sus mandamientos. Una tarde, David vio a una hermosa mujer. Ella se llamaba Betsabé y estaba casada con un hombre llamado Urías. Urías era un soldado que estaba peleando en la guerra, y David quería que Urías muriera para poder casarse con Betsabé.
No era bueno que David quisiera casarse con la esposa de Urías. David envió a Urías al frente de la batalla porque sabía que allí moriría. Urías murió en la batalla. David hizo algo muy malo al hacer que muriera Urías. David se casó con Betsabé y tuvieron un hijo llamado Salomón. Dios envió a un profeta llamado Natán a decirle a David que Dios sabía lo que David había hecho y que lo castigaría. David sabía que había sido inicuo y estaba muy arrepentido de sus pecados. Ofreció sacrificios y oró a Dios para que lo perdonara. David sufrió mucho por sus pecados, oraba a Dios a menudo y trataba de ser justo. Él fue un buen rey. David reinó por mucho tiempo hasta que envejeció y quiso que Salomón, su hijo, fuera el próximo rey. Le pidió a Natán, el profeta, que ungiera a Salomón para que fuera rey. David dijo a Salomón que obedeciera los mandamientos de Dios. David murió y fue sepultado cerca de Jerusalén. El rey Salomón. Salomón llegó a ser el rey de Israel y amaba a Dios. Le pidió a Dios que le ayudara a ser un buen rey, y Dios se sintió complacido de que Salomón quisiera ser justo. Dios quería bendecir a Salomón y le preguntó qué bendición quería. Salomón quería ser sabio, y Dios estuvo complacido que hubiera elegido ser sabio. Le dijo que si obedecía sus mandamientos, tendría sabiduría. Salomón se convirtió en el hombre más sabio de la tierra. La gente venía de otros países a hacerle preguntas, y él les daba consejos sabios. Reyes y reinas lo visitaban y le traían hermosos regalos. Cuando los israelitas necesitaban ayuda, acudían a él. Un día, fueron a verle dos mujeres con un bebé. Le dijeron que vivían en la misma casa, que cada una tuvo un hijo, pero que uno de los bebés había muerto, y ahora ambas mujeres querían el bebé que estaba vivo. Cada madre decía que era su bebé, por lo que le pidieron al rey Salomón que les dijera quién se podía quedar con él. Salomón quería saber cuál de las mujeres era la madre del bebé y tuvo una idea magnífica. Pidió una espada y dijo a uno de sus sirvientes que partiera al bebé en dos y le daría una parte a cada mujer. Salomón no pensaba herir a la criatura, solo quería ver la manera en que reaccionaban las mujeres, pues sabía que la verdadera madre del niño no permitiría que se le hiciera daño. Una de las madres dijo a Salomón que no partiera al bebé en dos. Ella no quería que le hicieran daño porque lo amaba. Y dijo que la otra mujer se lo podía llevar. La otra mujer le dijo a Salomón que lo partieran dos. Entonces Salomón supo quién debía quedarse con el niño, porque la verdadera madre no quiso que le hicieran daño, y Salomón se lo dio a ella. Pronto todos los israelitas supieron lo que había sucedido y entendieron que Dios había dado sabiduría a Salomón. El templo. Hubo paz en la tierra de Israel.
Y Dios dijo a Salomón que debía construir un templo en Jerusalén. Sería la casa de Dios, y el arca del testimonio se debía guardar allí. La gente ya no necesitaría el tabernáculo, pues tendrían el templo. Miles de personas trabajaron ayudando a construir el templo, que se hizo con piedras y madera. Trajeron la mejor madera desde muy lejos y cortaron grandes piedras para hacer las murallas. El templo era muy hermoso, tenía varias habitaciones y sus muros y piso estaban cubiertos de oro. Las cortinas estaban hechas con hermosas telas y se alumbraba con candelabros de oro. En una de las habitaciones había un altar. En otra habitación había una piscina llena de agua sostenida en el lomo de 12 bueyes de bronce. Demoraron 7 años para terminar de construir el templo. Luego Salomón puso oro, plata y utensilios en él. Los sacerdotes trajeron el arca del testimonio desde el tabernáculo y lo pusieron en el templo. Las 2 piedras que tenían los 10 mandamientos escritos estaban en el arca. Los sacerdotes de Israel fueron al templo, cantaron himnos y agradecieron a Dios por el templo. La nube que había estado sobre el tabernáculo llenó el templo. El templo era ya la casa de Dios. Salomón habló a los israelitas y les dijo que obedecieran los mandamientos de Dios. Luego oró y pidió a Dios que perdonara a la gente que se había arrepentido de sus pecados. Salomón ofreció sacrificios a Dios, y vino fuego desde el cielo hasta el altar que quemó los sacrificios. La gente adoró a Dios y le dieron las gracias por el templo. Dios habló a Salomón y le dijo que él y los israelitas debían ser rectos y de ese modo serían bendecidos para siempre. El reino dividido. Salomón fue el rey de Israel por mucho tiempo y obedeció a Dios por muchos años. Salomón tuvo muchas esposas. Algunas de ellas no creían en Dios y adoraban ídolos. Cuando Salomón envejeció, se olvidó de Dios y sus esposas querían que adorara ídolos. Salomón hizo lo incorrecto y ofreció sacrificios a los ídolos, y Dios se enojó con él. Dios dijo que el reino de Salomón se dividiría después de su muerte. Cuando Salomón murió, lo sepultaron cerca de su padre David. Después que murió Salomón, las 12 tribus se dividieron. La parte sur de su tierra se llamó el reino de Judá, y vivieron allí 2 tribus que pasaron a llamarse judíos. Su rey fue Roboam. Roboam era hijo de Salomón, y él no fue un rey bueno, porque trataba mal a la gente. La parte norte de la tierra se llamó el reino de Israel, donde vivieron 10 tribus